pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, yo soy Miren Etxezarreta, profesionalmente soy una economista que me he dedicado toda mi vida a la enseñanza en la universidad fundamentalmente. Esto ha supuesto que haya enfocado mi actividad docente desde una vertiente crítica en dos líneas de crítica. Por un lado, crítica a la propia disciplina que está debajo de mi profesión. Yo creo que la economía convencional tiene enormes carencias y que de hecho es más una ideología que justifique el sistema capitalista que verdaderamente una disciplina rigurosa de análisis social. Y por lo tanto, durante toda mi vida he intentado orientar la docencia en esta visión crítica y ver de introducir elementos alternativos en ese planteamiento. Que no hay capitalismo sin crisis. Siempre que haya capitalismo seguirá habiendo crisis. No nos hagamos ilusiones. Siempre habrá crisis en el capitalismo. Y esto sabemos por experiencia que genera muchos problemas. Al capital, pobrecitos, les disminuyen un poco los beneficios, pero sobre todo a las personas, a las clases populares, y yo entiendo por clases populares incluso las clases medias. Las clases medias, aunque algunos de ellos no se reconozcan, son también clases populares. Y para estos el problema es el paro y la caída de salarios, y el deterioro de las condiciones de vida, de trabajo, los desahucios. Este es el fruto de las crisis en el capitalismo. La riqueza de un país se basa en la capacidad de producir más riqueza, es decir, en el sistema productivo. ¿Qué puedes producir tú que genere más riqueza para la población? Y en esto se basa el cómputo de la riqueza. Lo que sucede en los últimos 25 años es que se ha añadido a esto una dimensión financiera que es puramente ficticia. Porque, claro, el capital ficticio no produce nada, el dinero no produce nada. Tú puedes guardar millones y millones de dinero en una caja que eso no te va a producir nada. Entonces, lo que estamos comentando, lo que yo estaba comentando es que se está dando una enorme desproporción entre cómo crece la capacidad de producir riqueza real, la capacidad de producir casas, la capacidad de producir automóviles, la capacidad de producir alimentos, la capacidad de producir lo que necesitamos para vivir, y toda una cantidad de moneda que crece desmesuradísimamente y que exige una parte de la riqueza real. Entonces, claro, si la riqueza real no puede crecer a la proporción de esto, y el choque genera la crisis. Yo pienso que lo que está pasando ahora es un poco lo que pasó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se crearon los sindicatos, cuando se crearon los partidos socialdemócratas. Bueno, esto no se inventa, no está hecho el plano, no hay un modelo, es algo social que se tiene que mover. Y entonces lo importante es que se siga moviendo en la buena dirección. Y la buena dirección solo puede ser el anticapitalismo, porque con el capitalismo no vamos a ninguna parte. Bueno, en el capitalismo no hay soluciones. O sea, el capitalismo, yo he empezado diciendo en esta charla que siempre habrá crisis, y siempre las ha habido, y seguirá habiéndolas. O sea, en el capitalismo no hay soluciones. ¿Sí? Puede haber medidas particulares, parciales,
que hagan que las cosas sean un poco menos duras. Pero es que el capitalismo, cuando llegan a cierto nivel, ya no las tolera. Entonces, lo que tenemos que tener como objetivo es la destrucción del capitalismo y la construcción de unas sociedades diferentes. ¿Cuáles son? No sabemos. Se tienen que construir, y si yo fuera joven, estaría muy ilusionada porque podría participar en la construcción de un mundo diferente. El Estado solo vive de los impuestos de la población, y cuando hay crisis, disminuyen los impuestos que el Estado recibe. Por ese lado han disminuido los impuestos. Pero hay el otro lado, que es mucho más importante, y que no nos cuentan, y que no nos dicen, que es que el Estado ha ido disminuyendo los impuestos de los más ricos desde hace más de 20 años. Es decir, que cuando nos dicen que no hay dinero, es verdad que no hay dinero, pero es verdad que no hay dinero porque ellos no han hecho absolutamente ningún intento de aumentar los ingresos. Y todo lo que se les ocurre es frenar los gastos y decir que no hay dinero. Hay además los grandes fondos de inversiones y los grandes fondos de los muy ricos que hacen las sociedades de inversión que prácticamente no pagan impuestos. Así que cuando nos digan que no hay dinero, es verdad que los gastos han aumentado, no se puede decir lo contrario, pero los ingresos podían haber aumentado mucho más de lo que han aumentado. Y ahí está el meollo de la cuestión. No hay dinero porque no han querido aumentar los ingresos. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste, desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste, las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo.